noches, un nuevo programa de Debate 3. Esta semana vamos a intentar tratar el tema de la drogadicción, para lo cual nos acompaña Juan Manuel Herrera, que es profesor universitario y máster en drogodependencia, y Leocadio Martín, que es psicólogo e igualmente máster en drogodependencia y ha sido incluso encomendado internacionalmente en nombre de nuestra comunidad a ciertos países del este para poder tratar este tema en concreto. La pregunta que yo le haría a los telespectadores y a mis compañeros de estudio es: ¿creen ustedes que la droga hoy se considera ya como un fenómeno habitual en esta sociedad? Bueno, primero habría que definir lo que entendemos por drogas, porque yo creo que el concepto de droga está bastante manipulado. Yo diría que yo haría extensivo el concepto de droga a lo que serían adicciones, para empezar, para matizar. Y por otra parte diría que efectivamente, aunque de la droga estemos, digamos, más que bombardeados por los medios de comunicación, la realidad es que, bueno, por una parte la realidad social va por un lado y la conciencia social va por otra. Es decir, aunque parezca que es un tema normalizado, integrado, aceptado, la problemática psicosocial sigue existiendo en la realidad, en este caso en Canarias, la que estamos viviendo, y por otra parte hay una sensación un poco de efecto de, bueno, de que alguien estará haciendo algo para tomar medidas respecto al fenómeno, pero la realidad un poco es que, bueno, efectivamente el fenómeno va en aumento, los estudios demuestran que cada vez las edades de inicio en el consumo son mayores, donde efectivamente las consecuencias, ya no solo con sustancias psicoactivas, sino cualquier tipo de adicciones también se están haciendo extensibles a toda la población, a niños, a niñas, a adultos, etcétera, etcétera. Yo creo que es un tema que, bueno, que yo creo que no hay que dejarlo abandonado y normalizarlo como que se ha integrado culturalmente, sino yo creo que es un fenómeno que tenemos que seguir en activo, buscando estrategias y medidas y sobre todo trabajando en la sensibilización de la sociedad, porque todavía yo creo que no existe sensibilización real sobre el fenómeno de la drogodependencia. Hombre, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Juan, y sí abundar en algo muy importante que ha dicho él, ¿no? O sea, hemos normalizado, es decir, pues yo recuerdo, Juan Manuel, cuando el máster en drogodependencia, que tuvimos la suerte que fueras profesor nuestro, recuerdo que en aquel momento teníamos, de gracia, tuvimos en aquel momento, no, fue una suerte, estábamos en primero o segundo lugar de preocupación de la drogodependencia a nivel nacional. Yo creo que por encima nuestro alternaba paro, terrorismo alternaban por ahí. Ahora estamos casi en el lugar 10º y 11º. ¿Eso significa que las cosas se han hecho bien? Hombre, si somos autocomplacientes pensaríamos eso, pero no es cierto. Es lo que bien ha dicho Juan, nos hemos ido acostumbrando a vivir con un problema. Yo diría incluso que nos hemos ido mal acostumbrando a vivir con un problema, y eso lo que está provocando es que, como bien dice Juan, se ha normalizado la percepción, pero la atención no. Yo creo que hay que recordar que hay muchísimas familias todavía, muchísimas, que tienen muchos problemas de drogas. Se ha normalizado el consumo, es decir, ya no estamos hablando de un consumo en áreas, digamos, de nuestra sociedad deprimidas y demás, no, estamos hablando de un consumo en todo tipo de familias, en todo tipo de familias estructuradas, familias desestructuradas, obviamente desestructuradas después por el consumo de drogas. Y eso nos ha ido, digamos, relajando nuestra preocupación por él. Hasta que llega, en algún momento, pues nos asustamos porque, pues a lo mejor hay algún chico que hace alguna burrada, pues bajo los efectos de la cocaína, bajo el efecto de las pastillas, y son como pequeños flashes que nos llegan, y a partir de ahí nos volvemos, digamos, a replegar y a tranquilizar y a preocuparnos de otras cosas que nos preocupan en este momento, pues como desgraciadamente sigue siendo, pues, el paro, el terrorismo, la tragedia del Prestige, un montón de cosas que han podido suplir a la preocupación por las drogodependencias, ¿no? Partiendo del concepto que es acertado, que habéis apuntado, de que droga es algo que produce dependencia por lo tanto el concepto de droga no puede reducirse solo y exclusivamente a estupefacientes o a las pastillas de diseño, entraría el alcohol, incluso entraría el tabaco en el concepto de droga, si produce dependencia. Surge un segundo, a mi entender, hay un problema, es decir, no es verdad que estamos reduciendo mucho droga igual delincuencia, y en cambio nos falta entender, droga puede ser el estadio previo a la delincuencia, pero no tiene por qué ser delincuencia en sí mismo. Es una pregunta complicada, porque ¿qué fue la gallina o el huevo primero? Yo creo que asociar drogodependencia a delincuencia es una asociación muy banal, muy relajada. Yo creo que hay que ser un poco más concienzudo cuando hacemos esa definición. Efectivamente, no todo el mundo que consume sustancias psicoactivas acaba delinquiendo, es una realidad. No podemos llevarnos por las estadísticas tampoco de la población penitenciaria.
Y también por otra parte, cuando hablamos de droga o de adicción o de dependencia, tenemos que hacerlo extensible, como decía yo antes, a que efectivamente hoy en día hay gente con problemas de, por ejemplo, desde vigorexia, anorexia, bulimia, problemas de compras compulsivas, de ludopatía, y no son personas que acaban delinquiendo, pero son personas que necesitan un tratamiento de deshabituación, un tratamiento terapéutico, y por otra parte traen consecuencias sociales y psicológicas a sus familias, a sus entornos, a su familia, un coste social al sistema que tenemos en este momento instaurado supuestamente, y que por otra parte, bueno, yo creo que el tema de drogodependencia no podemos reducirlo solo a sustancias psicoactivas, pero que podemos hacer una relación, entre comillas, de una forma sutil, de que drogodependencia incluye la delincuencia. Yo diría que no. Yo no creo que cualquier persona drogodependiente pueda acabar delinquiendo. Es verdad que por mi experiencia, por ejemplo, haber trabajado en prisión, sí es cierto que, bueno, gran parte de la población que está en prisión, no toda, por supuesto, está relacionada con delitos relacionados con la salud pública, en este caso, pues, para conseguir dinero, para conseguir sustancias psicoactivas, y que también muchas de las personas efectivamente acaban delinquiendo por necesidad de consumir, pero eso no quiere decir que todo el mundo sea delincuente por el consumo de drogas, es decir, no tiene que estar relacionado. Hombre, poco más hay que decir de lo que ha dicho Juan, pero obviamente, o sea, yo creo que lo que no podemos es sacar un factor de un problema social que hay. O sea, ocurre lo mismo, Juan Manuel, con respecto a menores y drogodependencia, o sea, exactamente igual. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De menores que consumen droga o de drogodependientes que son menores? Entonces, pero yo creo que el problema siempre ha sido el que la droga se ha utilizado como una especie de comodín en todo, y a veces pues hemos justificado cosas que no tienen por qué ser justificables. Obviamente, dentro de un entorno pues marginal o de un entorno delincuencial, pues lógicamente el consumo de drogas es algo que se admite como con cierta normalidad, no solo con delitos de la salud pública, pero claro, hay otra serie de delitos que están condicionados por el uso de sustancias, como es el alcohol, por ejemplo, que en las estadísticas no aparecen como delincuentes relacionados con drogas, y obviamente un señor que atropella a alguien bajo los efectos del alcohol es exactamente igual de delincuente que un señor que consume una droga, entre comillas, más dura, una droga, vamos a llamarla ilegal, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que intentar separarlo, intentar entender que no estamos hablando de dos cosas que se tengan que dar al mismo tiempo juntas nunca, ¿no? O sea, el paciente drogodependiente es un paciente drogodependiente, como puede ser alguien que se le rompe una pierna, como puede ser alguien que tiene una ludopatía, como comentaba. Y a veces la problemática, incluso yendo ahí a ese tema, aunque no sea exactamente lo que estamos hablando hoy de adicciones no tóxicas, pero ya a veces nos estamos olvidando de eso, de los grandes problemas que están generando los ludópatas a sí mismos y en su entorno familiar, porque no nos olvidemos que un ludópata puede gastar muchísimo más dinero del que gasta un heroinómano o un cocainómano perfectamente, puede hacerlo. El problema habéis planteado, no se puede sacar un elemento puntual, tiene incidencia, pero no esa incidencia dominante, droga, delincuencia. Por ejemplo, las relaciones personales. Han visto divorcios actualmente o separaciones, como la disparatada ley de 8 de julio de este año no ha quitado, hay que seguirlo diciendo. El 8 de julio mantiene la separación. La gente no se atreve a decir, aquí se produce un efecto inverso. La gente te habla de la embriaguez como causa, pero te evita decir, mi marido es drogodependiente como un posible motivo, o es toxicómano como un posible motivo de separación. ¿Por qué existe esa falsedad, os pregunto, dentro de esta sociedad? Porque hay un miedo al etiquetaje. Yo creo que ningún ser humano le gusta que le etiqueten, y aunque haya una relación conflictiva, una relación interpersonal, yo creo que en cierta medida nadie quiere que a un familiar suyo, que haya habido una relación previa, aunque ahora se rompa, que se le ponga la etiqueta de drogodependiente. Porque hoy en día, seamos sinceros, a pesar del siglo que estamos y el momento que estamos, el concepto y la etiqueta de drogodependiente tiene una connotación social muy dura, ya no solo por el hecho de la adicción y la dependencia de las sustancias psicoactivas, sino por la trascendencia social que tiene la etiqueta. Primero porque hoy sabemos que no solo la tiene en el ámbito y el entorno, el sistema más cercano a la persona, sino lo tiene también en el entorno social en el que nos desenvolvemos. Hoy en día,
Por desgracia, los estereotipos sociales siguen vigentes todavía respecto al etiquetado. La gente incluso tiene una especie de... Hay una cultura populachera, entre comillas, creada en torno a lo que se considera que es un drogodependiente, un heroinómano, un cocainómano. Y hoy en día la gente acaba construyendo una especie de mitos y de ideales respecto a la drogodependencia que no se corresponden con la realidad. Y hoy en día el hecho de que tengas la etiqueta o se te presuponga drogodependiente va a suponer que vas a tener repercusiones en tu integración social, en tus relaciones interpersonales. Que luego hay una parte de población que pasa al margen, que deja eso a un lado, pero sí es cierto que la gente sigue teniendo miedo todavía al etiquetado, pero ¿a quién no? A todos nos da miedo que nos etiqueten de lo que sea, ¿no? De rojos, de azules, de verde, de amarillo. Bueno, en fin, a final de cuentas, las etiquetas nos sirven un poco para ubicarnos en el contexto social que estamos viviendo, pero hay etiquetas que pueden ser positivas para un poco orientarnos, darnos puntos de referencia, pero hay etiquetas como son drogodependiente, homosexual, inmigrante, etcétera, etcétera, que son etiquetas que tienen un concepto, una connotación peyorativa, negativa, que trae una trascendencia, sobre todo no solo en el plano personal de la persona que la recibe, sino sobre todo en el discurso social que se maneja. Y hoy en día se utiliza con mucha ligereza los conceptos de ese tipo de etiquetas con una facilidad, ¿no? E incluso Leo, que está aquí, que es psicólogo, lo sabe, en el mundo de la terapia, en el mundo de la clínica, hay muchas personas que, bueno, van a algunos profesionales que rápidamente hacen uso rápidamente de una etiqueta o una patología, y las personas ya se agarran a la etiqueta y yo soy esto, es decir, antes que nada yo soy una persona que da la casualidad que tiene una dificultad en tal dimensión de mi vida, pero no me puedo definir yo a mí mismo como una persona depresiva. Yo soy una persona que da la casualidad que tengo una depresión, pero no me puedo definir como ser humano como una depresión andando, porque yo creo que hoy en día la etiqueta tiene una connotación que te engloba todas las áreas de tu vida. Hay que ser un poco más comedido a la hora de hacer ese tipo de valoraciones. Las etiquetas, como comenta Juan, desgraciadamente las vivimos día a día, ¿no? Pero yo aquí me planteo, y voy a plantear algo que quizás con respecto a los drogodependientes es curioso, ¿no? Es algo en lo cual pues llevamos trabajando hace tiempo desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Hay una especie de extraña falacia, ¿no? Siempre se pide al drogodependiente, además, lo que tienes que tener es una fuerza de voluntad tremenda para salir de la drogodependencia. Cuando es algo absurdo, ¿no? O sea, el drogodependiente lo que no tiene es fuerza de voluntad. Porque claro, por el otro lado, a los chiquillos y chiquillas que le preguntamos cómo están consumiendo drogas, te dicen que controlan, es decir, que tienen fuerza de voluntad para controlarlo. Y sin embargo, cuando quieren dejarlo, cuando pretenden abandonar el consumo, nosotros le volvemos a pedir lo mismo. Lo que le decíamos que no era verdad, ahora se lo pedimos. Entonces, no creo que seamos capaces de entender que el proceso de las drogodependencias pasa de una visión que existe, porque la hay, existe de control del consumo, como puede ser el consumo ocasional, que podemos hacer cualquiera de nosotros de alcohol, a una pérdida de control total. Entonces el paciente ha perdido el control del uso de la sustancia, y a partir de ese momento, como bien dice Juan, pues tiene un trastorno asociado a esa pérdida. Hay otra serie de áreas en su vida que probablemente vayan a ser afectadas. Obviamente, si es una persona que consume alcohol excesivamente, pues no va a poder salir por la noche, por lo menos al principio, va a tener otra serie de cuestiones que haya que controlar, aparte de su familia, pero que a mí me parece algo tremendamente importante lo que hemos comentado en este momento. O sea, el etiquetaje, no solo de cara a los demás, sino de cara a la propia persona, nos puede causar muchos problemas, incluso problemas sociales, porque el autoetiquetado como drogodependiente, en un momento determinado, se considera que tiene derechos sobre otro tipo de pacientes, cuando no debería ser así. O sea, el paciente drogodependiente debería ser un paciente que quien lo atendiese en primer lugar siempre fuera su sistema de salud normalizado, su médico, como bien dice el Plan Canario de Drogas. El Plan Canario de Drogas, el segundo Plan Canario de Drogas, lo señala así. O sea, debe ser su médico el que haga la primera aproximación, su primer diagnóstico y demás, y después trasladar al paciente a centros especializados si es necesario, porque si no es necesario, a lo mejor el paciente simplemente necesita una pequeña orientación para cambiar por dónde va, ¿no? Pero ese salto todavía no estamos. Y yo creo que ese salto, por eso lo comentaba al principio, ese salto está asociado a una normalización de la percepción que tenemos de la sustancia, no solo porque haya otros problemas que se han puesto encima, sino que también se ha producido una normalización social. Antes, cuando Juan y yo empezamos a trabajar, el problema era un problema básicamente de heroína, un problema marginal. Los pacientes eran pacientes con marginalidad añadida. Ahora no. Ahora estamos viviendo una democratización del uso de la droga. O sea, ya el consumo de cocaína que antes se producía en altas esferas, que apenas iban a los centros públicos, ahora se produce a todos los niveles.
con lo cual ya es mi casa. O sea, yo recuerdo en oportunidades que hemos tenido Juan y yo de compartir, usar una provocación hacia el público diciendo aquí todos tenemos un pariente cercano que es drogodependiente. Obviamente todos tenemos, y seguro que los telespectadores estarán conmigo, todos tenemos a alguien cercano que es alcohólico. Todos lo tenemos. Y bueno, y si llevamos más a la definición que tú has hecho al principio, todos tenemos a alguien en la familia que fuma, que luego también es drogodependiente, ¿no? Entonces yo creo que esa paradoja es curiosa. O sea, por un lado, hemos normalizado la percepción, pero por otro lado, estamos pidiéndole al paciente cosas que no le pediríamos a un enfermo normal. No se nos ocurriría a nadie pedirle a un señor que tiene una cojera provocada por un accidente laboral, oiga, usted camine, tenga usted fuerza de voluntad para caminar. No, primero se le trata y se le ayuda hasta que poco a poco se hace una rehabilitación y va saliendo adelante. Y eso creo que todavía en el entorno del tratamiento de las drogodependencias, exceptuándolo en los centros en sí, el entorno sanitario y social casi te diría que no está muy asumido, ¿no? Todavía. Y en la sociedad menos, claro. Hombre, sí es cierto que hay una parte que yo discrepo un poco, lo que dice Leo. Creo que efectivamente yo soy partidario de que las personas hay que garantizarles la atención y la cobertura a todos los niveles, pero creo que también es necesario que también inculquemos en la sociedad el principio de la corresponsabilidad. Lo que no puede hacer es que las personas tomen las decisiones que crean en sus vidas y luego efectivamente cuando en la situación que se encuentren tengamos que ser, digamos, o tiene que ser el sistema de protección social el que digamos el que les garantiza. Hay que garantizarles, estoy de acuerdo, siempre, 100% hay que garantizar al ser humano las necesidades, su cobertura, su atención, pero con corresponsabilidad. Es decir, yo estoy de acuerdo con un drogodependiente hay que prestarle la ayuda, el tratamiento, pero tiene que haber una predisposición al tratamiento, una motivación, una implicación por su parte, no solo por el drogodependiente, sino por la familia. Lo que pasa hoy en día con el modelo educativo de la familia, es decir, hoy en día se está pidiendo que sean las escuelas, que sean otros profesionales, yo o otros profesionales externos, los que nos dediquemos un poco a lidiar con adolescentes conflictivos y demás, y la pregunta es dónde está el papel de la familia, es decir, la familia cuál es el punto de responsabilidad que le corresponde, solo proveer de bienes necesarios, es decir, darle la mega consola y las 4 coñadas de turno que le entregan a sus hijos y con eso ya cubren la educación de sus hijos. Yo creo que tampoco quiero culpabilizar a las familias, hacen lo que pueden, pero igual que hoy en día nos planteamos miles de requisitos para, y voy a decir una cosa que parece un poco obvia o fuerte, es decir, igual que hoy se plantean miles de requisitos para la adopción, hoy en día mucha gente puede tener hijos con la ligereza fácilmente sin plantearse si tienen las habilidades educativas para tener hijos. Yo creo que tendríamos que plantearnos un trabajo de conciencia ciudadana para que la ciudadanía adopte el concepto de yo tengo las habilidades necesarias y la educación y la formación para poder dar una educación y un modelo educativo adecuado a mis hijos, o espero que por ciencia infusa y por un milagro divino mis hijos me salgan bien, derechos, correctos o como enmendados o como dice la gente. Yo creo que hay una parte de corresponsabilidad de todos, mía como profesional y del ciudadano cuando tiene la problemática también. Y yo espero que haya un 50-50, un 50% de cada uno, pero no puede recaer en mí como profesional toda la responsabilidad porque ni yo curo a nadie, ni yo rehabilito a nadie, ni yo trato a nadie, ni saco a nadie del agujero. Es que si la persona no quiere no tengo nada que hacer. Es decir, yo solo dispongo de una serie de herramientas, de habilidades, de estrategias, de técnicas que puedo aplicar y puedo hacerle ver a la persona que efectivamente un poco las opciones que tiene son más amplias de las que está viendo, le puedo dar más caminos, pero que la decisión la toma la persona, yo no la puedo tomar. Sí, bueno, total, vamos, la discrepancia me imagino que sería por cuestiones semánticas, pero totalmente de acuerdo con Juan. Yo creo que hasta que el paciente drogodependiente y su familia, como bien has dicho, no admite que ha habido esto no se puede controlar, hay una pérdida de control de este problema y solicita ayuda y se pone de alguna manera a trabajar, porque es algo tremendamente relevante lo que ha dicho Juan. Ahora, esto no es una varita mágica, o sea, aquí esto no es cirugía, o sea, aquí no, incluso con cirugía la cosa es distinta, pero no es cirugía, no se abre, se cambia y se cierra, no, al contrario, no estamos reparando un coche, estamos tratando a una persona. Entonces, claro, obviamente esa corresponsabilidad que Juan plantea debe ser así, a ese nivel sí, desde luego. Y lo que pasa es que, claro, también es cierto, como bien decíamos antes, que la entrada en el mundo de las drogodependencias, la entrada en el mundo de las adicciones se produce muy temprano, o sea, se produce casi cuando no hay conciencia. Y ahí iríamos ya al planteamiento que todos tenemos de la prevención, ¿no? Hay un cambio brutal en nuestra sociedad, hay un cambio que exige, paradójicamente, mientras tenemos una familia que cada vez está menos tiempo junta, paradójicamente hay cada vez menos espacios para que los chicos y chicas estén, digamos, tranquilamente divirtiéndose en su entorno comunitario. Eso, la respuesta lógica sería que tendrían que estar más con la familia, pero la respuesta lógica no es esa, con lo cual nos encontramos que nuestra juventud tiene muy pocos márgenes de diversión real. Yo creo que eso hay que hacerlo entender. O sea,
Yo siempre recuerdo los famosos talleres de macramé, que pueden ser muy divertidos para determinado tipo de circunstancias, pero que desde luego para rehabilitar jóvenes de 17 años no sirven. O sea, jóvenes de 17 años, yo recuerdo, y Juan Manuel te acuerdas perfectamente, cuando se montaron los primeros talleres en prisión, y se preguntó a los internos qué talleres querían. Pues el primer taller que salió fue un taller de reparación de motos, ¿no? Que incluso nos reímos todos por el taller de reparación de motos, este típico chiste fácil que hay, ¿no? Pero claro, obviamente fue un taller que tuvo un éxito increíble, porque era un taller que estaba cerca de la realidad del individuo. Se desarmaron, se compusieron un montón de motos. Había que ver cómo estaba ese taller, pues ese taller estaba perfectamente cerrado, magníficamente terminado después de cada clase. Pero claro, lo mismo ocurre con la prevención. Si al principio no entendemos qué es lo que está pasando, no entendemos que el chico o la chica, como nos señalan todas las encuestas y todos los estudios, porque no es algo que nos inventemos nosotros, todos los estudios dejan muy claro que un 90% o 90 y pico por ciento de los chicos y chicas que entran en el mundo de la adicción a sustancias lo hacen porque se aburren. Habrá una pequeña parte que a lo mejor pues, puedan estar condicionados por la familia o por otro tipo de cuestiones, pero la gran mayoría no lo hacen. Después sí lo usan para eso, pero la gran mayoría lo hace porque se aburre, y se aburre soberanamente. No tienen alternativas pues, que les resulten entretenidas. No sé, yo siempre pongo el ejemplo, digamos, obvio, ¿no? El parapente, el puenting y todas estas cuestiones que a nosotros nos pueden llamar la atención con nuestra edad como cosas peligrosas, pues son las alternativas reales, son las alternativas que generan adrenalina, que generan excitación, y que eso sí puede realmente llegar a sustituir la necesidad de buscar una adicción química externa, ¿no? En este punto, porque ya llevamos media hora de programa, vamos a hacer un corte y volvemos en la segunda parte. Estamos en la segunda parte del programa Debate a 3. Estamos esta noche con don Juan Manuel Herrera y don Leocadio Martín hablando del tema de la droga. Y a mí me gustaría, porque hemos pivotado en la primera parte, sobre todo con el tema de la estigmatización. ¿No creen ustedes que el hecho de permitir, ya que estamos hablando de la normalización en el tratamiento, de que ciertos individuos, que ciertos sujetos puedan, que son enfermos, no se les trate como tales en estos momentos en cuanto al tratamiento, en cuanto a la dispensación, en cuanto a que se les permita que acudan a unas horas determinadas, incluso que hagan ciertas prolongaciones en ciertos centros de terapia, conlleva en sí mismo una estigmatización? ¿No sería más fácil tratarlos como cualquier otro efecto, como puede ser, ayer fue el día de la diabetes, a un diabético, como puede ser un enfermo de Alzheimer, es decir, el despachar su sustancia en la farmacia habitual que le corresponde? Sí, siempre y cuando para que se dé esa normalización que estás comentando tiene que haber una serie de cambios, desde cambios estructurales en la sociedad y cambios actitudinales de la población. Y eso es lo que no se ha trabajado, ni los cambios estructurales ni los cambios actitudinales, las actitudes de la población frente a lo que sería la drogodependencia. Entonces, claro, lo ideal sería que el drogodependiente o la drogodependiente pudiera acceder a cualquier recurso normalizado, ser atendido por cualquier profesional con una normalización cualquiera, pero no, esa es la realidad. Hoy en día tienen que seguir existiendo servicios especializados, digamos, que están alejados del sistema normalizado, por decirlo así, donde hay profesionales que están cualificados y formados de una manera concreta para hacer el tratamiento. Porque en la red normalizada, por otra parte, ya no solo hay que hacer un trabajo con la sociedad, también hay que hacer un trabajo con la red normalizada, porque vamos a ser sinceros, la red normalizada ni está preparada para atender a la población drogodependiente, ni quiere atender a la población drogodependiente, porque hay mucho temor, mucho miedo. Yo trabajé en el hospital y veía cómo la población sanitaria, no todo el mundo, reaccionaba cuando entraban drogodependientes por urgencias, con los numeritos que montaba, ¿no? Y cómo reaccionaban. Y el cometido que me pedían a mí como trabajador social en ese momento era, mira, a ver si lo puedes cuanto antes sacarlo y echarlo fuera, convencerlo para que se vaya, porque esto va a generar un problema aquí en urgencia. Sí, claro, faltaba cambiar la mentalidad y las actitudes de la población también sanitaria. Yo creo que con los años ha ido cambiando, efectivamente, pero aún queda mucho por hacer cambios, sobre todo en las mentalidades de los profesionales, redefinir la cartera de servicios de una manera distinta y formar y cualificar a los profesionales, no tanto en que sean expertos en drogodependencias, porque no todo el mundo puede ser especialista en todas las materias,
materias, pero sí en lo que es trato humanitario, en lo que es intervención, de una forma normalizada, porque en los hospitales ni todos los médicos son especialistas en todo, pero cuando le llega a un paciente tienen que saberlo atender, es decir, desde la entrevista de acogida, lo que sería el protocolo de derivación, pues la normalización es un poco lo que hay que atender, pero eso no se está dando en la realidad. Hombre, yo, hombre, poco por avanzar en algo que Juan está comentando, sí hay en este momento pasos que conozco y que además pongo aquí en conocimiento también de los telespectadores, que sí hay pasos que se están dando para conseguir esto que comenta Juan. Y además es muy fácil, lo que acaba de comentar Juan es muy fácil de entender a nivel práctico, tanto para los ciudadanos como para los responsables. Se trata de que la atención a las drogodependencias en un punto determinado, pues tiene que ser dentro con su médico de cabecera, en un punto determinado, y el paso siguiente pues es en su unidad de salud mental. Y ya está, no pasa absolutamente nada en esa unidad de salud mental. Como bien comenta Juan, hay trabajadores sociales, hay psicólogos, hay psiquiatras, hay enfermeros, enfermeras, que pueden perfectamente, con una cualificación adecuada, con una actualización, que es lo que estamos hablando, atender esa patología. Y más ahora cuando estamos viviendo en este momento yo casi diría que una pandemia en España, o si está correctamente dicho, ¿no? Una epidemia desde luego clarísima de consumo de cocaína que tiene una cantidad de problemas mentales asociados, depresión, paranoia, comportamientos esquizoides, autolisis, un montón de cuestiones asociadas. Entonces, claro, el entorno ideal sería ese, ¿no? Hombre, sí un poquito porque, bueno, yo creo que es justo decirlo, sobre todo cuando hay gente que se ha puesto en este momento con ganas de hacerlo y con mucha voluntad. Sí, hay que recordar que la unidad de salud mental, por ejemplo, de La Gomera se está dando los primeros pasos para hacer eso. Yo creo que es un buen sitio. El doctor Carlos de las Cuevas, que conoce Juan, pues es un hombre que tiene esa vocación, porque hay que tener también una vocación cierta de investigación y de ver cómo van las cosas y saber volver para atrás cuando no hemos conseguido lo que queríamos en ese momento. Y con un apoyo específico, un apoyo de la red específica, me refiero de la red de atención primaria. Después, indudablemente, como en todo, tendremos que tener especialistas en un momento determinado. Pues claro, igual que nos derivan en un momento determinado al traumatólogo, al endocrinólogo o a cualquier otro tipo de profesional, pues después habrá un grupo de trabajo que estará más allá, que puede ser pues, centros semicerrados o centros cerrados, como señala el segundo Plan Canario de Drogas, donde se haya una atención más específica. Eso ayudaría muchísimo, pero claro, todo eso que he comentado ahora mismo implica un cambio tan radical en el concepto de la sociedad, de lo que es la drogodependencia, que aunque nosotros que ya estamos en el campo, las familias que nos puedan estar viendo, pues puedan haber experimentado ya un acercamiento por parte de sectores, porque también se ha producido un acercamiento importante por parte de los servicios sociales comunitarios y demás, todavía eso no está trasladado a la sociedad como tal. Y el ejemplo lo ha puesto Juan. O sea, sácalo de aquí rápido, llévatelo de aquí rápido porque nos asusta a la gente, ¿no? Entonces yo creo que ahí ese sería el cambio más radical. Hombre, es duro decirlo, pero sí he escuchado a madres y padres de hijos drogodependientes quejarse amargamente diciendo no les deseo a ustedes que sufran esto y tengan que reaccionar de la manera que nosotros hemos reaccionado, ¿no? Porque claro, cuando no nos olvidemos, cuando un padre o una madre, y es algo importante que decías tú, Juan, antes, cuando un padre o una madre descubre que su hijo es drogodependiente, lo descubre. Por mucho que nosotros digamos, hombre, se tiene que haber dado cuenta. No, lo descubre en ese momento, o sea, es consciente en ese momento. Aunque probablemente a posteriori y haciendo un diagnóstico, sobre todo social, sociofamiliar, de lo que ha ocurrido antes, podamos decir, bueno, pues esto ha ocurrido por esto, pero no nos sirve de nada. Nosotros en terapia, el trabajo no debe ser ese, no debe ser culpabilizar, no debe ser ese. Sabemos que ocurrió por eso, pero no debe ser nunca culpabilizar. Pero el problema dice, tienes la desgracia de un drogodependiente en la familia e inmediatamente grabas toda la familia. ¿Por qué? Empezando por un hecho elemental, si tienes que ayudarlo, lo tienes que apoyar, el horario de consulta o de atención ya empieza en colisión con tu horario de trabajo. Sí. Entonces, ¿cómo vas a ir? Si voy no les doy de comer a los otros. Y si lo dejo ir solo, me encuentro con que están los 5 amigos del grupo, que al final lo que vienen a hacer es una especie de porra y nadie sale de ahí. Ya, yo creo que contribuir a que un familiar nuestro tenga una problemática de drogodependencia requiere hacer una inversión de tiempo,
una predisposición personal muy grande y a veces hay familias, igual que hoy en día se proliferan, no lo que debería haber más, en el campo de la discapacidad, por ejemplo, desde lo que es el tiempo de respiro para las familias, no existe el tiempo de respiro para una familia drogodependiente. Es decir, la familia drogodependiente tiene que tener, si quiere realmente apostar por la rehabilitación de un hijo o de una hija, tiene que apostar las 24 horas del día, y que efectivamente eso supone tener que abandonar otras parcelas, ya no solo a parcelas en el campo laboral, económico, social, relaciones interpersonales, su red social de apoyo, familiar, de la comunidad, que eso es importante, sino lo que supone que el que aparezca la problemática de la dependencia de una familia, cómo hace que la relación interna de la familia se redefina, y que hace que incluso la familia, lo que antes funcionaba como cohesión familiar, donde la pareja era pareja, ahora realmente la pareja queda aparcada porque la prioridad es el hijo, donde los hijos pequeños que están empezando a crecer no son la prioridad porque tiene que ser el hijo drogodependiente el que es el centro de la atención. Entonces hay que educar y trabajar con las familias de los drogodependientes para enseñarles cómo saber conciliar, por decirlo así, la vida normalizada de una familia y a la vez llevar una drogodependencia dentro de la familia. No es fácil, porque es un tema muy complicado, porque estamos hablando de afectos, de emociones, de miedos, de inseguridades, y luego por otra parte de que no existe un sistema, digamos, de protección social que me garantice a mí como familia el poder, digamos, tener la atención las 24 horas del día, sino como dices tú, en un horario determinado en el que yo me veo superditado a tener que buscar los espacios para acompañar. Y no queremos hablar aquí ni de recursos ni de centros, pero hay centros y recursos que exigen la disponibilidad y la predisposición de estar pegado en el tratamiento constantemente con tu hijo. Entonces, claro, estamos hablando de que en qué otro tipo de patologías, salvo que tu familiar esté ingresado a un hospital, te exigen que estés las 24 horas del día metido en el hospital con tu familiar. Es que es una locura. Entonces, claro, llega un momento que al final te planteas, bueno, hay dos opciones: o que salga a trancas y a barrancas y le ponga de su parte lo que pueda, que los profesionales lo saquen del agujero donde está metido, o que haya un milagro de donde tenga que venir un milagro para que salga del agujero, porque es que no hay Dios que lo pueda sacar. Bueno, yo creo que la administración en primer lugar debe concienciarse de lo que es obvio, de lo que estamos comentando aquí, subyace a todo. O sea, la atención como normalizada tiene que estar tiene que tener acceso a todo el mundo. Si yo tengo mi médico de cabecera, me lo ponen por la mañana, pues yo lo cambio por la tarde porque trabajo por la mañana, o yo lo ponen a una hora que no puedo, lo cambio por la tarde. Entonces eso no existe. Y no existe para la familia. O sea, ya no solo ni siquiera la ayuda que pueda necesitar un drogodependiente ya con una drogodependencia declarada, ¿no? Bueno, Juan y yo estamos hartos de verlo cuando teníamos la oportunidad de trabajar juntos en un recurso que abría todo el día, de que tenías que cubrir en algunos momentos pues demandas que no eran propias del recurso, sino demandas de información, simplemente demandas de información de un padre o una madre que llama y va a ser siempre mucho más agradable acudir a preguntarle a un profesional, a un terapeuta, como era el caso, pues qué es lo que pasa. Oye, mi hijo está consumiendo, y a lo mejor era simplemente una contestación de ponerle en el momento, digo, sí, ¿qué ha ocurrido? Pues mira, ha ocurrido un consumo de esta manera y no sé cuánto, bueno, pues, y ponerle a la persona tranquila y que se vaya y que tenga un punto de referencia. En este momento, bueno, yo creo que es bastante dispar, aunque diría que casi con el 70 y pico por ciento, 80% de los recursos de atención a drogodependientes, es bastante complicado que podamos acceder, por ejemplo, más allá del mediodía, o sea, de las 2, 3 de la tarde, que es cuando podemos tener tiempo para hacerlo. Ocurre igual, y yo recuerdo esto siempre, y siempre lo comento cuando tenemos oportunidad, ocurre igual que cuando planteamos hacer escuelas de padres o campañas de prevención dirigidas hacia los padres. Hay que concienciarse, y esto lo estoy hablando como trabajadores, o como profesionales de este campo, que la prevención con los padres se tiene que hacer después de que los padres acaben el trabajo, no queda otro remedio. O sea, después de las 8 es cuando se va a llegar a ello. Pues lo mismo ocurre con la atención. Entonces, ya es bastante complicado tener un familiar drogodependiente, ludópata. A mí me gustaría también decirlo aquí, porque además se está asociando a esquizofrénico. Es bastante complicado el tener un paciente en este caso, y en drogas se nos están mezclando los cocainómanos con problemas o los esquizofrénicos con problemas de consumo de droga, o al revés, que se produce una cosa por la otra. Pues ya es bastante complicado como para que por lo menos la disponibilidad horaria, en horario normal de atención, es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, se tenga. Yo creo que en ese sentido la administración tiene que hacer un esfuerzo para que haya una apertura, o sea, una ampliación del horario de atención a las sustancias, ¿no? A la adicción a sustancias, ¿no? Yo planteo el tema porque, entendiendo que la droga es enfermedad, por lo tanto requiere y debe entrar en el campo de la salud, oímos hablar de listas de espera en unos criterios. Tiene que haber listas de espera en materia de drogadicción.
Vemos que todo el mundo está en contra de o a favor de la red pública sanitaria, pero en cambio en materia de drogadicción hay una inversión y no lo oímos hablar a la clase política, ni al gobierno ni a la oposición. Y estás en manos de una red privada, con un gran voluntarismo. No vamos a hablar de la inestabilidad en el empleo, porque no quiero hacer un juego fácil de palabras, pero muchas veces los trabajadores no están colocados, pese a que el enfermo sí se encuentra todo el día colocado. Esto es real. Y en cambio, aquí no se habla de por qué está en manos del ámbito privado. ¿Por qué no hay concierto con la sanidad pública? Que yo sepa, ni con la ley de drogas canarias, que tanto se aplaudió, y su famoso artículo 13, donde por primera vez se definía. Nada de eso se ha dicho a pesar del tiempo transcurrido. ¿Qué opinan ustedes que son profesionales? Yo no sé si están los dos en el sector público o en el privado. Estamos en una mezcla de... Hombre, yo no puedo menos que coincidir contigo. O sea, lógicamente la atención debe ser lo que estamos diciendo toda la noche, ¿no? O sea, debe ser una atención pública. Yo creo que la iniciativa privada puede llegar a cubrir aspectos, como comentábamos antes, aspectos relacionados por lo mejor con la atención más específica en determinados momentos, ¿no? Pero debe haber una cobertura privada. Curiosamente, en el caso de la isla de Tenerife, es en la que está en manos de organizaciones no gubernamentales con una tradición, con una amplia tradición y que, vamos, yo entiendo que las cosas las están haciendo muy bien, pero que esa transición es que tiene que producirse. Sin embargo, en el modelo que se sigue en otras islas, o se ha ido siguiendo en este periodo desde la ley, incluso antes hasta ahora, pues ha ido siendo un modelo que podemos llamar casi municipal, insular, y en algunos casos hasta dentro en algunos casos con casi integrado dentro del Servicio Canario de Salud. Y ese es el modelo que tenemos que seguir, Juan Manuel. Yo creo que no hay otro modelo, porque es que además de esa manera permitiremos que profesionales, que hay muchísimos profesionales ya, estamos hablando de muchísimos años, ¿no? 15 años, y más, que se hizo el primer máster, si no recuerdo mal, pues después de eso ha habido mucha más gente que se ha ido formando. Entonces probablemente podríamos ir cubriendo todas estas cuestiones que estamos comentando aquí, incluso de prevención, de atenciones específicas a determinadas problemáticas y demás, y le daríamos incluso oportunidad a determinadas asociaciones de diversificar un poquito más su oferta y saliéndose de lo que es el día a día, o sea, lo que es los centros de atención a drogodependientes en estos momentos, la que denomina el segundo plan canario Unidad de Atención a Drogodependientes, que son en este momento centros de atención primaria para drogodependientes. Eso no debe ser así, y si no es así, ya pasaríamos a colocarlo en el nivel que debe estar, que es el segundo nivel de atención, ¿no? El nivel especializado. Hombre, yo ahí coincido totalmente y creo que me consta que es la intención que en este momento hay en la propia Consejería de Sanidad y en la propia Dirección General de Drogodependencia. Lo que pasa es que aquí se unen muchas cosas. Aquí hay que reclamar también, me toca decirlo, voluntad política. También hay que hacer un esfuerzo, como bien dice Juan, siempre actitudinal, entender que tenemos que cambiar. Y a todos, o sea, ayuntamientos, estamos también en una cultura en la cual todo lo relacionado con lo social y con drogodependencias parece que es algo que te tiene que ir añadido a tus presupuestos. Y no, desde aquí me gustaría decirle a los responsables municipales que la atención a las drogodependencias debe estar dentro de los presupuestos. Y hay ejemplos en nuestra isla, hay ejemplos muy buenos en nuestra isla, Juan los conoce perfectamente, de concejales de servicios sociales o de sanidad que están peleándose con sus concejales de Hacienda y demás para meter un presupuesto propio del ayuntamiento, no dependiente de la subvención de la consejería. La subvención de la consejería siempre será bienvenida para actuaciones determinadas, cuestiones determinadas, pero un presupuesto propio destinado a lo que es la atención a las drogodependencias, la atención a la familia de los drogodependientes. Cuando eso se vaya cristalizando y demás, pues probablemente vayamos obteniendo los resultados que tú reclamas. Hombre, es importante, pienso yo, y bueno, está feo que lo diga yo participando en este programa, pero es importante que esto se sepa y se diga que lo existe. O sea, no se trata de vamos a hacer todos nuestros presupuestos, vamos a plantear, no estoy hablando de ayuntamientos, vamos a hacer las carreteras, vamos a hacer no sé cuánto, y después vamos a pedir dinero a la Consejería de Sanidad para hacer el programa de drogodependientes. No. Yo creo que
aquí está esa máxima de debemos ayudar a quien se ayuda. Es decir, si hay un compromiso de un señor, de una corporación por incluir, sacar dinero de cosas que a lo mejor pues, son más espectaculares a la vista, como pueden ser farolas nuevas y cosas de este estilo, pues oye, vamos a apoyar a esa gente, porque si no nos convertimos en lo que hemos tenido en algunas ocasiones en este archipiélago, que hemos tenido casi concejalías de drogodependencia que el único presupuesto con el que contaban era el que le proporcionaba la Consejería de Sanidad, y eso no puede ser así, porque eso no tiene ningún sentido, porque claro, eso no garantiza lo que tú decías antes, la estabilidad del programa, y desde luego la estabilidad del personal, olvídala, no existe, ¿no? Juan. Vamos a ver, es que es un tema complicado. Yo creo que, como estoy de acuerdo con Leo, la tendencia tiene que ir por ahí, pero sí es cierto que yo creo que el problema, desde mi punto de vista, está en la definición del marco de la política social que se quiere plantear respecto a lo que es el tema de drogodependencia. Siempre mi percepción, un poco por mi experiencia ya más de 16 años trabajando en este tema, creo que el problema está en que siempre las directrices en materia de política social, en materia de drogodependiente, siempre están, digamos, por detrás de la realidad social. Es decir, se planifica, se legislan aspectos que, bueno, que la realidad social va por otra parte. Entonces yo creo que hay que buscar un punto de equilibrio y de ajuste entre lo que sería la realidad social. ¿Cuál es la tendencia actual en el marco de las drogodependencias en nuestra comunidad autónoma? En este caso en la isla, por ejemplo. Y por otra parte intentar regular y legislar al respecto y crear las infraestructuras. El problema es que a veces siempre estamos yendo por detrás. Entonces, claro, estamos todo el tiempo buscando cómo compensar esa realidad que siempre se nos aleja cada vez más, porque hoy sabemos que el fenómeno de la dependencia es multifactorial, es complejo, es turbulento, está renovándose constantemente, y ya no podemos hablar de, cuando hablamos de drogas, solo pensar en sustancias psicoactivas de componente adictivo, sino tenemos que hablar de las adicciones en el sentido amplio. Entonces hoy en día, plantearlo hoy en día a las corporaciones locales o al Cabildo Insular, que se empieza a plantear en sus estrategias de prevención otro tipo de adicciones, es como que solo ven como años luz todavía. Hoy están pensando todavía en las drogas de diseño, en lo que serían la cocaína, lo que es la heroína, lo que es el cannabis, lo que es el alcohol, lo tradicional, lo de toda la vida, que está bien, que hay que seguir haciéndolo, pero ¿y qué pasa con todas las otras adicciones? Es decir, que estamos todo el tiempo redefiniendo una política social a base de golpes y de empujones. Yo creo que falta sentarse, hacer un diagnóstico más real de cuál es el panorama actual en la Comunidad Autónoma Canaria, redefinir unas directrices claras en materia de política social, y no con el modelo tradicional que se está planificando en esta Comunidad Autónoma, que es el modelo tradicional operativo, que hacemos un proyectito, un plan o un programa, lo ponemos en marcha y evaluamos dentro de 3 años. Tremendo error. Sabemos que dentro de 3 años la realidad social ha cambiado. Vamos a trabajar, igual que el mundo de la empresa ha sido tan habilidoso para plantear hoy en día la planificación estratégica y estar constantemente poniendo un termómetro a la realidad social, y si el producto no se vende, se cambia el producto y se pone a la venta. ¿Por qué no lo aplicamos en el campo de lo social? ¿Por qué nos da miedo tanto tener una planificación más actual y más renovada y más consciente con la realidad social? Estamos todo el tiempo más allá del puro esfuerzo, y como dices tú, hay un gran esfuerzo por parte del colectivo profesional, pero también un gran quemamiento por parte de los profesionales. Por los profesionales también se decepcionan y se dan cuenta que al final estamos trabajando a veces en una realidad que estamos viendo el resultado final al que va a llegar. Estamos lidiando en un espacio de competencias políticas, sociales, económicas, en las que a veces se nos pide a los profesionales que nos definamos y nos posicionamos, como amor tú nos estás pidiendo ahora que nos posicionemos, que no es fácil posicionarse y que no es fácil decir hacia dónde hay que ir. Es decir, yo me quedo con una frase que me encanta, que es de Séneca, que dice que ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va, y ya pueden venir vientos de la Unión Europea, ya pueden venir vientos del gobierno central, de los gobiernos autonómicos. Si no tenemos claro cuál es la dirección a la que queremos marcar la política social en materia de dependencia, sinceramente mejor nos quedemos y nos hundamos en el mar y tragamos todo el agua que podamos, porque esto es lo que está pasando, que estamos tragando agua. No quiero ser derrotista, quiero ser realista, quiero decir que bueno, se están haciendo grandes esfuerzos, hay corporaciones que están apostando de una forma muy bien, apostando, el Cabildo Insular en su medida y en su competencia según la ley, pero creo que hay una especie de desbarajuste, un poco hay un desajuste entre las intenciones políticas y las apuestas políticas, las apuestas económicas, y creo que hay una especie como de puzzle con fichas que no encajan, y tenemos que definir el puzzle. Primero, qué tipo de puzzle queremos, qué marco queremos, qué escenario queremos en Canarias en materia de drogodependencia. No está definido el escenario que queremos. Tenemos definido planes, programas, leyes y demás, pero no tenemos claro hacia qué escenario nos queremos marcar. O sea, claro, si me preguntaras a mí ahora qué escenario se espera de aquí a 10 años en drogodependencia en Canarias, no te lo sé definir. A mí me gustaría un escenario, yo podría ser ilusionista ahora o fantástico y decírtelo, pero la realidad de la política social no va acorde con ese escenario que estamos marcando, no está definida. Es difícil poder contestarle o poder, digamos, aportar algo más a lo que ha dicho Juan. ¿Quiere decir que no hay imaginación política?
Bueno, no nos corresponde a nosotros, desde luego, recomendarlo, pero desde luego que si sí. no la tienen, los técnicos estamos dispuestos a darles ideas. Hasta ahí puedo llegar, a darles ideas innovadoras y magníficas. Yo sí es verdad, y eso sí es verdad, que aún en lo que dice Juan, hay muchísimos técnicos en esta muy muy valiosos, que estamos, está feo que diga yo estamos, pero vamos, están dispuestos a ayudar. Ustedes dos son dos técnicos profesionales. Y son muchos más compañeros que han estado trabajando en todo tipo de situaciones. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Juan en este momento con respecto a lo que es el dinamismo. O sea, el dinamismo de la planificación, lo que él denomina, que para eso es experto en eso, por supuesto, un tipo de planificación más estratégica, es verdad que no existe. O sea, pero eso no existe en ningún tipo que yo sepa, ni siquiera planificación a nivel sanitario, ni siquiera sociosanitario, es donde dejamos que las cosas pues vengan y después nosotros reaccionamos ante ellas, ¿no? Cuando todos sabemos, y aquellos que hemos trabajado en drogodependencias en centros pues, dinámicos, como pudo ser en su momento una comunidad terapéutica o un centro de día, que esto cambia. O sea, que hoy haces un horario, mañana tienes que cambiarlo, porque mañana tiene un grupo de pacientes distinto, tienes que cambiar el horario, y resulta que no puedes poner el taller de televisión después de la comida porque se te duermen. Y después, todo ese tipo de cuestiones que son reales y que las admitimos y que las entendemos, pues debe ir poquito a poco, entendiéndose que se tiene que ir a un nivel mayor y aprovechar. Yo creo que lo que sí es verdad, que para mí lo más destacable o lo más aprovechable desde el punto de vista, desde el programa de hoy, es la necesidad de diagnosticar en dónde estamos. O sea, miremos a nuestro alrededor. O sea, no tenemos que incluso mirar fuera. Hay muchísimos profesionales, responsables políticos, ayuntamientos, áreas del cabildo que están respondiendo, y a lo mejor pues con un poquito más de esfuerzo en coordinación y de saber cómo están cada uno, aprovecharíamos los recursos, porque a veces lo que realmente necesitamos está y no lo usamos, ¿no? En esta comunidad autónoma ustedes no lo pueden decir, pero yo sí lo puedo decir, creo, y es mi obligación, es la comunidad del experto. Se crea una comisión de expertos para el estatuto, que pueden serlo o no serlo, se crea una comisión de expertos para la RIC. En cambio, un problema, como es el problema de droga, de tanto tiempo, por lo que he podido ver, la carencia de la imaginación puede ser debido a no oír a quienes trabajan en el tema. ¿Por qué no crean la comisión de expertos desde la perspectiva no solo del gobierno, sino gobiernos, cabildos, municipios? Porque, por ejemplo, ustedes aquí, a mi entender, han planteado la convergencia al menos de 3 ámbitos: del ámbito sanitario, del ámbito social y del ámbito económico. Porque si jugamos con el concepto droga, igual dependencia a algo, y entramos en el juego y entramos con la desgracia de la ludopatía, la ludopatía produce unos ingresos, cuyo destino podría ser una parte a lograr el campo de la deshabituación. Bueno, pues eso en principio, en ese tantos por ciento que se da, yo no veo que esté destinado. Nos encontramos con un segundo punto: los medios de comunicación. Las televisiones hacen grandes programas, que si el Gran Hermano, que si el Gran Tío, el Gran Sobrino, en una tendencia de deshabituar a alguien por fumar, como si fuese un fenómeno diferente a la drogadicción y que no tuviera nada que ver. Bueno, pues, ¿por qué no operamos con todos estos medios? Y si jugamos, podemos establecer un planning de actuación, a lo mejor quinquenales como en la Unión Soviética, pero porque sí pienso que lo que es real es que lo que hay hasta ahora no ha funcionado favorablemente. El planteamiento está en que, vamos a ver, lo que decía antes yo de la planificación, es decir, cuando nos planteamos una planificación más innovadora hay que plantearse, bueno, se habla de planificación prospectiva o estratégica, como la queramos hablar, hay que ver un poquito, yo creo que no es tanto lo que queramos hacer para los próximos 5 o 10 años, sino qué hemos hecho hasta hoy para estar donde estamos, porque la pregunta es, porque al final vamos a cometer los mismos errores. El problema es que hay que mirar una mirada retrospectiva, a ver qué se ha estado haciendo en materia de política social, en materia de inversión, de cambios estructurales, políticos, sociales, económicos, para llegar a la situación que estamos. Y partiendo de la situación que estamos, definamos si la situación que estamos es la que deseamos. Yo creo que no ha habido una evaluación concienzuda y rigurosa para saber si realmente estamos donde estamos. Yo, la verdad que la asignatura pendiente que le veo, digamos, a todas las políticas sociales es la evaluación. Todo el mundo le da pánico evaluar
Y el concepto de evaluación se entiende como memoria de actividades donde se compila lo que hemos hecho en una trayectoria temporal y nadie se atreve a decir, pues esto ha servido y esto no ha servido para nada. Es decir, porque eso implica que cuando decimos que algo no sirve, implica que debemos tirar por la manta y tirar desde los grandes estrategas que no tienen formación para hacer las estrategias, pero que están implicados en la definición de las estrategias, hasta los políticos y políticas que han definido líneas y directrices, que yo siempre digo que un político debe estar, pero creo que un político debe estar asesorado por la parte técnica. No digo que no se dejen asesorar, pero a veces solo en la parte que interesa, ¿no? Yo creo que hay que redefinir un poco el concepto de la definición de las políticas sociales, porque yo creo que las tendencias en Europa van por otra línea, los cambios estructurales que están habiendo, por ejemplo, en Estados Unidos van por otra línea, y aquí todavía seguimos rumiando la misma historia y al final lo que estamos consiguiendo y lo que se está consiguiendo es ese enfrentamiento dialéctico entre el tejido asociativo del tercer sector con el gobierno. Al final todos queremos, como entre comillas, luchar por un espacio, un territorio que al final no es de nadie, es un territorio de todos. Lo único, el problema es que falta definir el espacio y el escenario real que queremos todos. No tenemos claro hacia dónde tenemos que ir todos. Es decir, tenemos que tener claro hacia dónde tienen que estar enfocadas las políticas sociales y cada uno con su cometido, sus funciones y sus competencias. Pero yo diría que aunque haya legislación, planes y marcos competenciales que definan un poco las funciones, no están delimitadas por completo. Es decir, sigue habiendo un espacio de, como digamos, de libre circulación, por decirlo así, donde todavía hay una especie de confusión y llega un momento que al final, efectivamente, las políticas sociales en materia de dependencia están, yo diría que indefinidas, desde mi punto de vista. Y esa indefinición trae una trascendencia en el plano estructural, organizacional y sobre todo competencial de los técnicos. No digo con esto que ni los políticos tengan la culpa, 100%, ni los técnicos la tengan. Yo creo que la tenemos todos, pero vamos a ser sinceros, ni yo tengo el poder para decidir los cambios estructurales. Yo puedo aportar a los cambios estructurales, pero los cambios estructurales empiezan desde la organización política. Y empieza por ahí. Y si no se empieza por ahí, y si un político, como decías antes, le falta imaginación, hay muchos con una imaginación desbordada, otros demasiado con ilusiones ópticas y otros con alucinaciones. Pero los que son más realistas, los que tienen ilusiones más realistas, yo creo que un buen político, desde mi punto de vista, un buen político, yo conozco a algunos buenos políticos, no voy a nombrarlos, por supuesto, pero los conozco, se dejan asesorar por buenos técnicos y se dejan de llevar por las directrices que los técnicos vamos marcando y vamos dando pautas. Y yo creo que es posible hacer ese tipo de trabajo. Pero bueno, es cuestión de buena voluntad, de actitud, de predisposición, etcétera, etcétera. Sí, bueno, yo creo que en este punto lo que tenemos que entender desde mi punto de vista es que estamos hablando, como decíamos antes, de un problema que afecta a todos los niveles, y en ese espacio confusional que comentaba Juan, desgraciadamente es donde nos hemos desenvuelto durante mucho tiempo, ¿no? No hemos salido a lo mejor a los extremos, no hemos salido a lo mejor a los espacios que funcionan y hemos visto qué es lo que funciona. O sea, la parte esa de evaluación que debe a lo mejor pues preceder a cualquier elaboración de cualquier tipo de actuación y plan. Y es yo sí, eso sí me gustaría destacarlo y decirlo con claridad. Yo creo que sí hay muchas actuaciones que desgraciadamente en muchas ocasiones pues abandonan la estela de lo público porque les está funcionando en su área y entonces lo dejan ahí vamos a no tocarlo para que funcione. Y tenemos desde asociaciones, como bien ha dicho Juan, centros y planes municipales que están funcionando perfectamente y a lo mejor pues no están tan digamos, publicitados, porque claro, como bien dirían ellos, porque es que estamos trabajando y no tenemos tiempo para... Bueno, a lo mejor esa sería otra parte interesante que la propia administración debería hacer, ¿no? Porque claro, no sería solo esas famosas campañas que está demostrado que sirven más bien poco, más bien para nada, sino, bueno, demuestra que hay un trabajo que se está haciendo, trabajo que se está haciendo a nivel de calle, con jóvenes en la calle, trabajando con el entorno de ese que se llama ahora de la exclusión social o de los menores problemáticos y demás, ¿no? Hay gente que lo está haciendo y está funcionando y está funcionando muy bien, pero claro, todo eso yo, quizás que soy mayor que Juan y me cuesta más verlo en la perspectiva de un optimismo, ¿no? Ilusión no dejo de tenerla, pero sí insisto en que nos movemos más en el ámbito de la confusión en medio. En muchas ocasiones nos olvidamos de coordinarnos, nos olvidamos, a veces podemos estar hasta repitiendo y tripitiendo actuaciones en un mismo sitio. Y en cuanto a la evaluación, bueno, yo me gustaría muchísimo que las políticas sociales funcionaran translegislatura. O sea, yo me encantaría que tuviéramos una política social que no dependiese exclusivamente, lógicamente tiene que depender en algunos sentidos del responsable político de turno, pero que por favor a determinados niveles
niveles que están directamente relacionados con la atención al ciudadano, no podemos estar haciendo cambios como hemos hecho en el área de las drogodependencias, como hemos hecho en muchas áreas sociales, porque ha sido siempre la hermana pobre de este asunto. O sea, habría que ver lo que pasaría si lo hiciéramos lo mismo en el entorno sanitario y de repente nos dedicáramos a cambiar los centros de salud cada vez que hay un cambio de legislatura, ¿no? Señores, el tiempo se ha acabado. Es una Yo pena. les quiero agradecer su presencia, espero contar con ustedes. Juan, Muy muchas bien. gracias. Muchas Adiós. Gracias a ti, Juan Manuel. Y a ustedes, señores espectadores, hemos tratado en la noche de hoy del tema de la droga, de ese concepto, de ese fenómeno que todos creen que lo pueden percibir, pero que es difícilmente definible, quizás no tanto por falta de medios, como por falta de vocación e ilusión, porque creen que es algo que no les afecta a todos en general, sino a un sector concreto y determinado. Buenas noches.